hay contradicción entre razón, ciencia y fe. Ese es el tema que vamos a dilucidar el día de hoy. Pues bien, el mismo tema como tal, entre si hay contradicción entre razón y fe, digo desde ahorita, desde este momento, que no hay ni nunca ha habido contradicción entre razón, ciencia y fe. Para eso, primero necesitamos entender y saber qué es razón, qué es ciencia, partiendo de los argumentos, desde luego filosóficos, y del conocimiento que ya han dado otros personajes de renombre. Primero, saber que entre la naturaleza creada como tal, en este cosmos en el que habitamos, está la vida mineral, está la vida vegetal, está la vida animal, y dentro de ese ambiente, de ese cosmos, está insertado también el ser humano. De tal manera que nosotros, como seres humanos, compartimos algunas cuestiones con la naturaleza y con los animales. Así, por ejemplo, la naturaleza, pensando en las plantas, por ejemplo, tienen sensibilidad, sienten. Yo corto una rosa, se marchitan. Lo mismo dígase de los animales. Nos aproximamos un poquito más al contexto de los animales, por eso se ha dicho que el hombre es un animal racional. Y partiendo de ello, pensando en que compartimos algunas cosas con la naturaleza, el más aproximado, desde luego, es el animal. Tiene movimiento, siente cuando le pegan, come igual que el ser humano, las plantas también, pero no se mueven, los animales sí. Y bajo ese contexto, de manera general, haciendo este preámbulo, el único capaz de poder razonar y hacer ciencia es el ser humano. Y eso da la distinción propiamente, una distinción enorme entre los animales y el hombre. Se ha dicho, por ejemplo, cuando un animal es adiestrado, y vemos, por ejemplo, en el circo, o vemos a los perros que son adiestrados, incluso para buscar droga, o vemos a los animales que brinca, un león que brinca en un círculo de fuego, un león en un círculo de fuego en el circo, y entonces decimos, ese león o ese perro que está adiestrado es muy inteligente. Claro que no, porque la inteligencia es propia del ser humano. Los animales actúan por instinto, ni no son inteligentes, porque si fueran inteligentes, ese perro que está adiestrado para decirle que se pare, que corra, que ataque, si fuera inteligente, él adiestraría a otros 10 perros para que hicieran lo mismo. El perro no es inteligente. Los animales no son inteligentes. El que es inteligente es aquel que adiestró a ese animal, que en este caso es el hombre. De tal manera que partiendo de ese contexto, vamos entonces a ver qué es razón, qué es ciencia y después fe. Y después, bajo ese contexto, entonces ver si hay contradicción entre razón, ciencia y fe. Porque regularmente en las universidades a veces se plasma ese contexto, o en las escuelas de contenido laico, y entonces se hace creer y se hace pensar y se acepta como verdad que siempre ha habido contradicción entre razón, ciencia y la fe. Y eso es absurdo, como lo vamos a demostrar y como lo vamos a dilucidar en este pequeño video. Pues bien, ¿qué es la razón? La razón es la capacidad o facultad de que, reflexionando sobre las cosas que nos rodean, puedo yo descubrir cosas y llegar a las verdades de lo que no conozco. Con mis sentidos puedo conocer, con mis ojos, con mis oídos, con mi tacto, puedo conocer cosas, pero hay cosas que no conozco. Entonces, la razón, que es la capacidad y la facultad de poder
reflexionar, puedo conocer otras cosas de otras ciencias que no conozco a través de los mismos sentidos, o que los mismos sentidos me capacitan para poder conocer esas cosas. Por ejemplo, con el tacto puedo conocer algunas cosas, pero no así en conocimiento, por ejemplo, de la música. La música la puedo escuchar, pero no la puedo tocar. Puedo tocar el instrumento para hacer música, pero la música como tal no la puedo tocar. Lo mismo que puedo yo dar una poesía, pero no la puedo tocar con mis manos. Entonces, hay cosas que yo puedo conocer reflexionando, y esa es la capacidad que el ser humano tiene. A eso se le llama razón. Por lo tanto, la razón es la capacidad de dictaminar si alguna proposición es cierta o falsa. Porque yo reflexionando, razonando, tengo la capacidad para saber si esto es cierto o esto es falso. Ya decía que la filosofía de Aristóteles en su libro de la Metafísica, todo hombre desea por necesidad conocer la verdad. Es decir, todo ser humano está capacitado para conocer y tiene esa necesidad de poder conocer. De ahí que un niño, por ejemplo, apenas llega al estado de raciocinio y comienza a preguntarte, ¿por qué esto? ¿Cómo esto? Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Cómo llueve? Apenas llega a su estado de raciocinio y entonces comienza él propiamente a tener la necesidad de conocer y conocer la verdad, acercarse a la verdad, porque tiene esa capacidad y esa facultad de raciocinio y reflexionando, llega a esa verdad. Tal como dice Aristóteles, todo hombre desea por necesidad conocer la verdad. Así que a un niño no le podemos decir directamente que es producto del azar. ¿Por qué llueve? Por producto del azar. El niño no va a entender y va a buscar, y va a buscar, y va a buscar hasta que vaya entendiendo con su raciocinio y reflexionando ese contexto de poder acercarse a la verdad que él busca. De ahí que, por eso, la madre de las ciencias que se consideró durante mucho tiempo, que es la filosofía busca el conocimiento de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar del hombre. Entonces, la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, se parten de otras ciencias porque el hombre como quiere conocer. Entonces, la filosofía que surge de la admiración, de ver lo que me rodea y de pensar no solamente en el contexto material, en el contexto físico, sino incluso en el metafísico, en el contexto filosófico, de saber quién soy yo, qué hay más allá de la muerte. En ese análisis filosófico, entonces, la filosofía se abre a ese campo. De ahí que la palabra filosofía se dice que es el amor a la sabiduría. Pero esta filosofía, desde luego que compagina con otras ciencias, y desde luego que busca no solamente el contexto de lo material, sino el contexto de la misma esencia del ser. Y para eso tiene que auxiliarse de la lógica, buscar la parte también de lo que es metafísico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el conocimiento de raciocinio, la capacidad de reflexionar, tenemos que entrar a esa parte de lo que es la filosofía, porque es el estudio reflexivo de los temas más importantes que acontecen en la vida del ser humano y sobre todo del mundo también que le rodea. Así que entonces, el hombre razonando y reflexionando llega a verdades que le son conocidas porque la capacidad de reflexionar, de observar y de experimentar bajo el contexto efecto-causa, entonces, viendo los efectos, llega a las causas y de esa manera
va conociendo la verdad a través de su razón, de su raciocinio. Ahora bien, ¿qué es la ciencia? La ciencia, dice la Real Academia, palabras más, palabras menos, es el conocimiento exacto, razonado de las cosas. En resumen, la ciencia no es otra cosa más que el conocimiento razonado de las cosas, conocido por sus efectos, causa, se llega a la causa, o por la experimentación. Regularmente el contexto de la ciencia tiene un conocimiento que es a través del famoso método científico, en donde se hace una hipótesis y yo tengo mi objeto de estudio, lo estudio, hago una comprobación y entonces me sale un resultado. Y entonces tengo alguna verdad ya comprobada a través del experimento científico. Es decir, que la ciencia llega al conocimiento de verdades de lo que le rodea. Cuando llega ese conocimiento, y que ese conocimiento ya es probado, entonces es aceptado por el género humano como tal. Ejemplo, el hombre a través de su observación, de su raciocinio, de su reflexión y de su estudio en un método comprobado, llega a la conclusión de que la Tierra es redonda, porque ya lo sabe, y tiene dos movimientos, que es rotación y que es de traslación. Eso científicamente se sabe. De tal manera que ese conocimiento que ya se ha razonado, que ya se ha hecho el experimento, es una verdad científica que se cree en todo el género humano. Y no puede alguien negar que la Tierra no es redonda ahora, después de los adelantos científicos y después de las comprobaciones. Hoy, 2024, no puede negar que la Tierra es redonda y que tiene unos movimientos, rotación y traslación. Por ejemplo, en la fórmula del agua, el niño que ve el agua, que la puede tocar, que se la toma, el agua, como sabemos, es incolora y insabora. Pero en el estudio científico sabemos que su fórmula es H2O, un átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y esa es una verdad absoluta que se cree en todo el orbe de la Tierra. El género humano lo cree, porque es una verdad científica ya comprobada. Por eso, la ciencia es el conocimiento exacto razonado de las cosas.